Buenas tardes, buenas noches. Yo creo aquí en San Antonio es noche. Allá en California todavía están en la tarde, terminando la tarde. Aquí entonces seguimos a ver si salgo o si todo esto está. A ver, lo técnico siempre es lo más trabajoso, más difícil para mí. Entonces, luego, pues, los ojos también, que no son. A ver si esta vez sale mejor. A ver si estoy mal. Sí. Hello. Sí, estamos en vivo, padre, ya puede comenzar. Ok, muy bien.
siempre, pues para uno como yo, pues una de las partes más difíciles es la maquinaria y espero que ya pues me puedan ver. Siempre pues que hoy vamos a hablar más acerca de la misión de la iglesia, que en este mes de octubre es algo que pues reflexionamos y pues tratamos de darnos cuenta de realidades importantes de lo que es la iglesia y su misión. Entonces continuamos de lo que habíamos hablado la última vez y siempre en todo lo que hacemos pedimos que el Señor nos acompañe, nos ilumine, que abra nuestros corazones y nuestros ojos, pues para que Él pueda pues así entrar ahí por medio de su palabra, por medio de su bondad. Y pues la última vez ya brincamos porque falté el lunes pasado, pero lo que sí estamos, pues lo que hablamos la otra vez era acerca de dónde viene la misión de la iglesia y pues siempre fue algo que pues tenía que ver con cómo la palabra de Dios o el mensaje o el amor de Dios pues llegue a nosotros, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, pues para que pues nosotros nuestra respuesta pueda ser no solamente creer de nuestra parte o tener algún sentido de nosotros ante en nuestra propia realidad, pero es siempre primero que pues lo que pues de parte de Dios ha querido que su mensaje de todas sus obras de creación y de salvación y de acompañamiento de nosotros siempre es parte de lo que hace. Y pues nosotros, pues tomando esto adentro de nosotros, aceptándolo en nosotros, bueno, pues de ahí encontramos la necesidad de compartir la grandeza de Dios porque todo se basa siempre en su amor y su bondad. Y pues entonces, en un sentido individual, cada uno de nosotros, lo más que tenemos fe, lo más que, pues, que conocemos a Dios o aprendamos de Dios, pues es de alguna manera o incluye pues alguna necesidad de pues compartir con otros. Y siempre Dios ha querido entonces que su mensaje, de sus acciones, sus actividades para el mundo, pues por medio de nosotros lleguen a nuestro mundo. Y pues siempre entonces en nuestro mundo, pues nosotros todos tenemos una parte. Es algo que sentimos tal vez, o ojalá sintamos nosotros como pues algo personal, pero también es algo que nos hacemos en unión con otros. En otras palabras, nosotros que hemos sido amados por Dios y hemos conocido a Dios, tenemos entonces algo que compartir o algo que dar con otros. Y nos unimos en nuestro testimonio y pues ahí encontramos la base de la misión de la iglesia, porque para cada uno de nosotros individualmente y luego como para nosotros
juntos como comunidad, como iglesia, pues tenemos parte de nuestra recepción o nuestra aceptación del amor de Dios en nuestra vida incluye pues una necesidad de compartir con otros la grandeza de su bondad y de su amor. Y entonces, de nuestra parte, siempre estamos, ahí encontramos lo que es la base de la misión de la iglesia, porque la iglesia no es solamente el papa o el obispo o los obispos o el sacerdote o alguna cosa así, sino pues es algo en que todos nosotros tenemos una parte y una parte activa. Y entonces, cuando hablamos de la misión de la iglesia, hoy vamos a hablar un poco más en términos de lo que pues implica pues saliendo de nosotros, compartiéndolo con otros y en conjunto con los otros que somos miembros de la familia de Dios, de la iglesia. Y pues lo que pasa es que nosotros entonces siempre tenemos nuestra propia experiencia de Dios, lo bueno, lo malo, las dudas, las convicciones nuestras, todo eso, pues es parte de todo, pero siempre tratamos de basarnos o de que tomar de allí, de nuestra experiencia de Dios dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, pues para así compartir con otros lo que hemos recibido. Y siempre, pues nuestra parte, la realidad de la misión de la iglesia es que pues hay como dos lados de la realidad. Un lado es lo que nosotros hemos vivido, conocido, experimentado, lo que sea. Y pues la otra parte es que estamos llevando algo de eso a lo que es o lo que es diferente de nuestra experiencia. Y pues siempre cuando pensamos en la misión, pensamos en ir tal vez a un lugar donde hay gente que no conoce a Jesucristo, por ejemplo, o que pues nunca ha tenido la oportunidad tal vez de conocer la iglesia o la vida de la iglesia, o pues las realidades tal vez dentro de nuestro mundo donde hay personas que de alguna manera están alejados del amor de Dios y de su misericordia. Entonces, siempre como parte de lo que es misión de la iglesia, siempre hay alguna realidad que es diferente de nosotros que pues formamos la iglesia, que somos parte de la iglesia, pues vamos a compartir algo con otros que pues no han tenido la misma experiencia o no conocen lo que conocemos. Al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de no pensar nosotros que por nuestro conocimiento de, por ejemplo, la Biblia o la iglesia o algo así, que tenemos todo y los otros no tienen nada de fe o nada de posibilidad de acercarse a Dios. El Concilio Vaticano II pues es muy claro en eso, que pues hay manifestaciones o presencia de Dios y de su amor que no se encuentran solamente dentro de la iglesia, sino dentro de otras iglesias también. Y que pues una de las realidades que ha sido en algunos casos problema para la iglesia es que
como que pensamos nosotros sí tenemos a Dios y los otros no tienen nada de Dios. Pues si nos quedamos ahí prácticamente, llegamos a faltar en términos de pues dar a Dios como creador su lugar. Porque en la creación Dios no solamente hizo, por ejemplo, los cristianos, o no solamente hizo los católicos, Dios hizo pues todo el mundo, todo lo que existe en el mundo en diferentes niveles, en diferentes sentidos, pues Dios se revela. La creación de alguna manera es una expresión de pues la realidades que vienen de Dios mismo. Y entonces una de las maneras de la iglesia de pues tratar de hablar de eso, porque en las misiones de la iglesia en otras partes del mundo, pues muchas de las veces hemos tratado de pues compartir la buena noticia de Dios, el mensaje de el amor de Dios y las acciones de Dios y la grandeza de Dios y lo que Dios nos ofrece solamente por medio de nuestra propia cultura o nuestras propias costumbres. Y pues a veces hemos tenido reacciones o hemos escuchado reacciones en contra de la iglesia, como por ejemplo, pues uno de los lugares donde pues pasa eso es que en algunos casos las personas que reciben este mensaje que damos, pues a veces nos critican. En este mes celebramos la fiesta de la raza o de la realidad indígena que pues encontraron los que venían de Europa al mundo nuevo. Y la tendencia de pues parte de los misioneros muchas veces de no solamente dar el mensaje del amor de Dios, sino pues lo han puesto siempre dentro de una mentalidad propia y pues faltando de alguna manera algún aprecio a las realidades de la gente indígena, la gente nativa y sus maneras de pensar, hacer, organizarse, cosas así. Y pues hemos oído críticas a veces por eso y la iglesia últimamente pues ha tratado de hablar más acerca de pues cómo o por medio de qué clase de costumbres o realidades pueda pues ser instrumento de Dios manifestando su amor y su bondad a gente de todas diferentes realidades y culturas y costumbres. En otras palabras, que la parte de los misioneros que van a otros países, otros lugares, no es solamente de dar a Dios a los otros, sino de ayudar a ellos a encontrar a Dios presente en lo que conocen, las diferentes costumbres, las diferentes maneras de pensar. Eso es una cosa bastante, tal vez amplia, bastante difícil en muchos sentidos, pero sí hemos experimentado esta realidad y de hecho, pues hasta en la Iglesia Católica hemos últimamente sentido la necesidad de explícitamente limitar el sentido de que
pues nosotros estamos llevando a la gente y compartiendo con la gente lo que, pues, lo que es una fe completa o verdadera, sin tener en nuestra conciencia que, pues, no es necesariamente así, o que en otras palabras, por medio de diferentes realidades, costumbres, experiencias, pues Dios puede llegar a las personas, estar presentes. Nosotros entonces, tal vez nomás para tratar de ver un poco algo de lo que pues sería algo más práctico en relación con eso, tal vez podemos ir a la Biblia, a los Hechos de los Apóstoles, y vemos que hubo un conflicto muy grande en los primeros tiempos de la iglesia. San Pablo, pues que era gran apóstol, que fue pues a predicar el mensaje del amor de Dios, la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, todo pues a la gente, y pues que él no exigía a la gente que escuchaba este mensaje que pues tenían que tomar para sí mismos todas las prácticas de los judíos. Y San Pedro, que sí, él pues estaba más o seguía más un pensamiento que fue por medio de las prácticas de los judíos, que estos nuevos cristianos tendrían que llegar a Dios, la circuncisión, las prácticas de las leyes, las diferentes clases de pues, lavarse y varias cosas así. Y pues hubo conflictos bastante fuertes y difíciles en los primeros tiempos de la iglesia, pero prácticamente los que pues, estaban de un lado seguían un modo por medio de sus costumbres o su manera de responder a Dios, pues ellos podían llegar a Dios. Y prácticamente, como dije antes, la cosa importante o central era por medio de cuáles prácticas o cuáles acciones podía llegar la gente a Dios. Y pues hubo conflictos y los primeros cristianos, algunos querían insistir que solamente, bueno, pues no comiendo cosas impuras, que así pues podían llegar a Dios, y otros que no importaba si comían lo que para los judíos era impuro, que pues ellos no tenían que tener eso como pues para poder llegar a Dios. Entonces hubo problemas bastante difíciles. Pero ahí lo que encontramos es una indicación o un ejemplo de cómo son las diferentes costumbres de las diferentes o personas de diferentes culturas, diferentes partes del mundo, diferentes idiomas y cosas así. Y nosotros entonces vemos en primer lugar que siempre la misión de la iglesia, ser enviados, pues implica que de nuestra realidad, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia de Dios o de nuestra fe como comunidad de fe, iglesia, algo así, pues nosotros sí tenemos ciertas costumbres, pero vamos siempre en misión. Lo que quiere decir misión es ir a una realidad que no es cristiano o no es católico,
Y bueno, pues tiene la posibilidad de ser cristiano o ser católico, pero ellos tienen que hacerlo por medio del camino que pues incluye nuestras o sus propias costumbres o sus propias maneras de pues llegar a Dios, y que Dios puede llegar a diferentes personas de diferentes culturas. Entonces lo que evitamos con eso es, en vez de, por ejemplo, pensar, mi costumbre americana, pues es mejor que la costumbre de la gente de Sri Lanka o algún lugar así, y que solamente por medio del modo de los americanos, la gente pues de esta otra parte puede llegar a Dios. Lo que vemos y la experiencia de la iglesia es que es muy difícil porque tenemos que luchar mucho tratando de distinguir qué de veras es central al mensaje de Dios y qué son costumbres diferentes que esperamos que los otros sigan, que son de nosotros, pero no son necesariamente pues esencial a la iglesia o a la fe en Dios. En nuestro mundo en este tiempo estamos ya pues litigando, luchando o hasta batallando muchas veces por esta clase de realidad. Cosas que son de nuestra cultura, queremos que otras personas que no son de la misma experiencia, que ellos tomen como necesarias para que puedan ser salvados por Dios. Y pues hablan en nuestro tiempo de guerras de la cultura, que en otras palabras, pues nosotros podemos decir, los que son de una cultura piensan que nosotros deben de seguir costumbres y hasta para poder ser parte de una sociedad o para seguramente acercarse a Dios. Y pues vemos mucho o escuchamos mucho comentarios acerca de, en nuestro mundo pues hay muchos que no son distantes o lejos de Dios. Pues quién sabe, tal vez hay algunas cosas así, pero no necesariamente porque alguien tiene un camino diferente para llegar a Dios que sea pues en contra del amor de Dios. Y pues prácticamente entonces nosotros tratamos siempre de encontrar lo bueno en las costumbres de la gente que pues tiene cultura o costumbres diferentes que las nuestras. Pues tal vez podemos pensar otro ejemplo, podemos pensar en la Virgen de Guadalupe. Pues vemos ahí que pues la Virgen de Guadalupe pues vino a pues llegar a la gente que no era cristiana, la gente indígena del mundo nuevo, de la Nueva España o las partes donde pues no habían estado antes los españoles o los de la cultura europea o católica. Y pues y lo que vemos es que la Virgen María lo que hizo al fin de todo es que veía y aceptaba cosas de la cultura indígena. Hay mucho de eso en la imagen de la Virgen, en sus conversaciones con Juan Diego, que pues es muy notable que ella se expresaba
hasta en términos que los mismos indígenas podían entender. Y ella, pues, de un lado, pues ella como reafirmó o pues recomendaba algunas de las realidades de los españoles. Ellos tenían una práctica, un conocimiento de una fe en Dios que sí fue muy importante y que los indígenas, que podía servir para la gente indígena. Al mismo tiempo, pues ella condenaba algunas de las prácticas de los españoles, que pues tal vez su falta de respeto para la gente indígena, la gente más sencilla, la gente que tenía una cultura diferente que los españoles. Y ella se afirmaba algo ahí de mucha importancia, veía lo bueno, la posibilidad de llegar a Dios por medio de elementos de su propia cultura. Y pues y entonces ella de un lado aceptó una parte de la realidad de lo que trajo los españoles, de otra parte como que rechazaba aspectos de las prácticas o las costumbres de los españoles que iban en contra de la fe en Dios. Y la misma cosa para la gente indígena, que la gente indígena, pues una de las cosas que tenían, por ejemplo, eran los sacrificios de humanos, sacrificando a humanos a Dios. Y la Virgen no aceptaba eso, condenaba eso, pero sí aceptaba siempre pues sus costumbres, su respeto para la creación, su respeto para otras personas. Y pues hubo siempre pues que la Virgen aceptaba aspectos de una cultura y de otra y rechazaba otros aspectos. En otras palabras, que decía que por medio de la cultura de la gente indígena había la posibilidad de llegar a Dios y conocer el amor de Dios. Y pues también por medio de la cultura de los españoles, que pues había también ahí cosas que podían ayudar a la gente a llegar más a Dios y otros aspectos que debían de rechazar. Y entonces siempre vemos que esta realidad difícil de, bueno, como distinguir entre lo que es de veras central a la fe que pues estamos tratando de compartir con personas como iglesia misionera y pues la necesidad de nuestra parte de veras apreciar y reconocer y cultivar lo bueno que hay en la cultura de la gente que está recibiendo el mensaje. Pues una de las cosas que vemos en la Virgen de Guadalupe es cómo se hace indígena. En otras palabras, llegaba a la gente como una persona de fe, pero una persona indígena. En cierto sentido, era como ejemplo o ejemplar para la gente indígena. Podían ver cómo que sí era posible ser lo que era, al mismo tiempo, bueno, pues llegar o poder estar abierto a algo más y rechazar algunas otras cosas que no convenían. Vemos esto en algunos de los otros santos, San Damián
Molokai, que los leprosos que ya, y él pues prácticamente se hizo leproso pues para poder llegar o hacer que la gente ahí con él trabajaba podían conocer el amor de Dios y aceptarlo. Y pues hay otros ejemplos también. San Pedro Claver, que pues prácticamente se hizo esclavo, trabajando con los esclavos, pues para que pudieran así conocer el amor de Dios. Y prácticamente yo creo ahí encontramos una pista para nosotros en la iglesia como pues ayuda cuando hablamos de lo que debe de ser la misión de la iglesia. Últimamente, en particular en Canadá, ha habido pues pues un esfuerzo grande de tratar de reconocer que, por ejemplo, la Iglesia Católica entre la gente indígena faltaba, tratando prácticamente de como borrar su cultura indígena y pues en nombre de la iglesia, y eso fue una falta grande, y hasta el mismo Papa Francisco pues fue a Canadá pues a pues tratar de reconocer y pedir perdón por las faltas esas. Vivimos en un mundo donde pues sí lo que son las culturas propias de diferentes grupos, pues a veces están en competencia una con otra. Y es muy fuerte a veces en nuestro mundo, y es algo que pues se hace parte de lo que es nuestra fe en Dios muchas de las veces. Al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de lo que es la misión de la iglesia, necesitamos esfuerzos más grandes tal vez, o no solamente caer en pensar nosotros vamos y tenemos la fe y vamos a dar la fe a la gente que no conoce a Dios, sino pues como que tenemos que hacernos como ellos mismos, pues para poder ayudarles a ver que el amor de Dios sí puede llegar a ellos. Y pues siempre pedimos mucho por la misión de la iglesia, porque es algo que pues implica mucha lucha y pues mucha humildad de parte de la iglesia, pues para cumplir con la misión que Dios ha dado. This evening I wanted to kind of continue on a little bit from what I did, what was it, a couple of weeks back. We missed last week, and I wanted to continue talking a little bit about mission and the mission of the church, since this month of October is a time when the mission of the church is given a special sort of place. And when, of course, we who are missionaries, we oblates who very explicitly, although everybody who's a Catholic in some sense is called to be missionary, but we who are a missionary congregation, the Missionary Oblates of Mary Immaculate, we have a specific commitment to try to be missionaries. We've talked about the motivation for everything is God's love in the first place, and God's goodness. And it includes the creation and the saving actions of Jesus, and it includes also the Holy Spirit that accompanies us. And all those are part of what the mission of the church is about. We are sent. That's what missio, mission, means. And it's because of God's great love and God's great desire to be known and to be loved, or to share his love with others, that us belonging to the church has to somehow include
a missionary reality. A parish is not meant just to be a little island in the sea there or something like that. And it's in this big world where there are a lot of other people with a lot of ideas, or where the world that are different, or a world that's, doesn't really know God, and we know God, and we have to somehow give that to them by making them just like us. The whole reality is that we individually, because of this desire of God that his love and his goodness and knowledge of him reach other people, and we experience that individually. Each one of us has a part in that, but we also, as a church, as a community, have a commitment there that has been given to us. And to be church means that we have to be missionary. In other words, if we're not missionary, we're really not church in the fullest sense. And if we just kind of enclose ourselves in our own little world, very easily it's possible for us to miss something that's really essential to what we're supposed to be about. And so, when we talk about the mission of the church, we are always talking about reality of somehow having received something that we have to give. But what happens is that we give to others through our particular filters and our particular lenses, I suppose we might say. We take God's love into our lives from our experiences and our culture many times and our ways of thinking. And all of us have to do that. That has to be part of the reality. But the reality is that there's always a certain amount of what that means is we have certain customs or practices or ways of seeing things that that are included in that. And some of those things are not necessarily really what is central or necessary in terms of what our faith is about. The whole point of the mission is people coming to know God and being able to experience God's love. And that can happen through different kinds of realities and different kinds of cultures. And the tendency, often enough, in the mission of the church has been for us to kind of think we go because we have the faith in God, and we go to give it to somebody else that doesn't know God. And what we tend to do many times there is we tend to say, our culture is the way that they have to take that message in, and not from their own culture, their own reality. And we have lots of examples of problems with that kind of reality. We, in this month of October, we've celebrated what was called Columbus Day, or now it's called Dia de la Raza, or it's called Indigenous Peoples Day. And there's an element of that kind of difference or struggle that's present in how we look at ourselves and our mission nowadays. That love of God and knowledge of God is something that still needs to be taken out to others, but we have to be more, more critical or more careful in what that means in terms of how we approach this desire of God that through us and through our church, people can come to know Him. And that ultimately is really the issue or the question that is of most importance by the culture of the people, or there's an element of what the culture and the practices of the people is or are, that people come to know God. And so in the church, more recently, it's tended to talk about our mission of the church not being so much that we go to give
the faith to other people. We have the faith, and we go to give that faith to other people. It's more, we go to help the people discover God working in their experience, and through that then to be able to come to God. And there are a couple of things with that that are always significant or important. And one of the things is that we, a missionary kind of reality is always going from uh, an expression of faith or a lived experience of faith to a different kind of experience, and a different kind of experience that in many ways, if God is not known there, if there's not really some kind of recognition or knowledge of God, it can even seem to be where God is absent. But of course, if we uh, carry that to an extreme, we can really be ultimately denying the fact that God, through his creation, leaves indications of himself, or I suppose we might say fingerprints, whatever, of himself in the various different cultures. And so the missionary activity of the church more recently has been seen as, we go not just to give something to people who don't know God, we go to help them to discover how God has already been present with them, and to be able to then go from there to help them to have a faith in God, that there may be some differences from how they express some of the things and how we do. The possibility of knowing God and loving God and being and living a relationship with God. And so the that can be a real struggle, because a lot of times it's not obvious to us right off that, some of the practices or customs or things like that of whatever this other person or group of persons is, it's not Christian or not Catholic. It's not obvious to us that there's some kind of a presence of God there. We could go back maybe to the Acts of the Apostles, the early church, where we see St. Paul, the great preacher, going out and converting people. And then we see, of course, St. Peter there, who was really also converting people, but was doing it in a different kind of way. And the whole issue of two different kinds of cultures. For the Jewish people, who became Christian, there was such an importance given to the not eating impure food, or the washings that they had to do, or the circumcision that was required. There were various kinds of practices that they considered to be necessary for a person to come to God. And so those who converted from Judaism to Christianity, they in many ways wanted to make those practices part of their what their religious expression would be. And we see St. Paul with a very different approach, where those Jewish practices, many of them were left behind. And in other words, St. Paul was saying, these people don't need to have those practices. They're not essential to what it means to be a Christian, and they can come to God through other ways. And of course, that was a very difficult time, and there were struggles within the church because of that. And that was something that really the church had to struggle with in many ways. And maybe, I think that we could say pretty clearly and pretty truly that, this whole thing of mission, since it is going out to something new and different, it involves on our part us being able to
maybe enter into some of those struggles and to not just go, for instance, in terms of going to other people. Well, we know the right way, or we know the truth, or we have the faith that we give to you. Maybe there's an element of something that we have to give, but there's also obviously something that we have to discover in those who are not Christian or don't have the faith that we have. And it's helping them to discover what that can mean. So what we see, one of the things that I think can be helpful for us sometimes is to think of Our Lady of Guadalupe. And we see Our Lady of Guadalupe was coming with the Spaniards, and they had their faith in their Christian practices and all that kind of thing. They were very strong in those things. And they came, they had definitely something that they were trying to share or give to the native people. And then there were the native people that, didn't have some of those same kind of practices. Ultimately, what we saw kind of coming out of it all was Our Lady of Guadalupe helping the native people to see that there was a faith that the Spaniard people from Spain brought, that there was something to that, some kind of a truth, something of goodness or importance there about who God is and that kind of thing, that was really significant and important and needed to be cultivated. And on the part of the native people, there was also very much sense of reverence for the world and for creation, and there were things of that sort that were of great significance. The reality of the way that was lived out was significance, and that from the native people was something that needed to be included into their faith. And of course, well, there were things that were not acceptable, like, for instance, the Spaniards and some of their poor treatment of the native people and lack of respect for them, and that kind of thing was something that was rejected by Our Lady of Guadalupe. And on the part of the Native American people, there were the human sacrifices, for instance, that were condemned or not accepted by Our Lady of Guadalupe. What we see in Our Lady of Guadalupe was how Mary had to, or became, part of them. She became an indigena, practically. And it was in doing that that she showed them something about what their faith could be like. We see other examples of that in some of the saints. St. Peter Claver, who practically became like a slave among the slaves in the New World, showing them that his faith, his Christian faith, could be lived even from as being part of that reality. Or Damien of Molokai, who became a leper with the lepers in Hawaii. Molokai, I'm sorry, I guess it was Molokai, I'm sorry. But there was that necessity to become something of those to whom they were sent. Now, for us, it seems if we're going to really be missionary people, we have to be ready to become something of what the people to whom we're sent are, to discover. And it's not an easy thing, and not something that always works out without any problems or struggles, but to the way that Our Lady of Guadalupe could show what a native person, an indita, could, how that
person could really be a Christian person, a Catholic, uh, and that kind of challenge, I suppose we might say, is something that we, I think, find when we try to look deeply into what the missionary activity of the church is all about. The reality then is that may be one of the most important elements of what being missionary or is about. Now, we take our world, the world that we live in, and a lot of what we fight over and argue about, and it's politicized in so many different ways, is which culture is going to dominate and whose, sort of image of the world and whose practices and things like that. A lot of times they're not practices at all that really are that necessary to what it means to be Christian, or maybe even they're contrary to that, where they divide us and separate us off from each other. And yet we insist so many times on kind of our ways being better than somebody else's and our practices, and that's what everybody else should be. And for us to really be missionary people, and kind of in the sense of what mission is about in the church, it seems like what so often is missing is an effort to kind of get within the skin of the other people. We don't stop being Christians or Catholics, but we somehow discover by doing that how God can come into that kind of a culture or that group of people, not necessarily making them just like us, but rather in a way that makes it possible for them to come to God in their way. With that, I think we'll end for the evening. Thank you all for your attention, and may God bless you all, and may He accompany us all in our efforts to be good missionaries who really reach out to try to share the love of God with others around us.